Hola mis amores, ¿cómo estáis? Bueno, nuevo perfume de la casa de Pepe Jeans que nos presentan el nuevo perfume de Pepe Jean Bright. Aquí lo tenemos. Bueno, está genial, un nuevo perfume que inicia una nueva línea de perfumes dentro de los Pepe Jeans. Ya teníamos esas preciosas copas y cocteleras que siguen su propia línea, su propia colección, y aquí tenemos una nueva presentación. El perfume Bright se presenta como un perfume joven, versátil y en ese sentido perfectamente, y lo vamos a entender junto con su descripción. Lo bueno que también tiene es que nos vamos a encontrar así el perfume. Lo que estamos viendo es una presentación que ya sabéis que de caras, en cuanto llegan festividades, nos los presentan en esos sets en los que tenemos muchos formatos. En este caso, este viene con lo que es el perfume y el frasco de recarga. También lo bueno que tenemos es que en estos momentos, o este perfume dentro de Pepe Jeans, está dentro de lo económico. Tenemos un perfume que, jolines, como están los precios hoy en día de la perfumería, viene a estar en una línea bien de precio. Bueno, es curiosa su presentación, parece un colgante. Fijaros que aquí tiene esta pestañita, aquí es de donde lo vamos a apretar para que salga el perfume y es tal que así. Este tamaño es de 100 mililitros, ahí está, 100 mililitros, y como veis tenemos la recarga, tal que así. Parece un colgante gigantesco, no sé yo si colgármelo, tendríamos un tremendo colgante para llamar la atención de Pepe Jeans. Bueno, aparte de ello, ya lo vemos, vamos a leer las notas y lo comentamos todito. Este perfume es del año 2022 de la familia Floral Frutal, con notas de salida de mandarina, pera y jengibre, notas de corazón, flores blancas, notas de fondo, sándalo, pachulí y almizcle. Muy bien, pues mirad, nos encontramos con uno de toilette, como digo, en una línea que está dentro de los buenos precios. O de toilette que nos va a durar alrededor de las 5 horas con una intensidad principalmente media. La salida viene un poquito más alta porque claro, tiene notas muy frescas de salida, que esos primeros sprays te dan frescor muy rico. Y luego se nos va a quedar una intensidad media. A partir de unas 3 horas ya vamos a ver que se empieza a ir suavizando. Bien, ¿y a qué huele este perfume? Este Eau de Toilette tiene una salida muy fresca, una combinación de pera y mandarina, donde la mandarina está sobresaliente. El jengibre le va a dar un frescorcito chispeante sin ser picante al olfato. Las flores blancas, clarísimamente tenemos esa flor de azahar de naranjo que está refrescando muchísimo esa salida de mandarina. Y en la salida esto es el conjunto, una salida fresca de flor de azahar, donde la mandarina lo refresca absolutamente todo con ese toquecito de jengibre. Cuando se baja un poquito la intensidad, vamos a seguir sintiendo ese frescor de flores blancas, solo que tiene un toquecito de pachulí en el fondo, que es como si le diéramos ese puntito a las florecitas blancas. Como os digo, a partir de las 2 horas, 2-3 horas empezamos a ver que se empieza a suavizar, pero no pierde lo que es una sensación fresca. Es un perfume fresco que incluso te diría que tiene esas sensaciones cuando lo utilizas de ser un perfume limpio, fresco, muy neutral en muchos sentidos, porque realmente creo que es un súper versátil en ese sentido, tanto juvenil, para chicas jóvenes, para mayores y para utilizarlo en cualquier momento. Como está libre de todas complicaciones y estas notas, que además conocemos perfectamente bien, son muy de uso común, por lo cual nos encontramos con un perfume que su uso es casual totalmente. Lo vamos a poder llevar en todo momento. O sea, si lo quieres para ir a la compra, para trabajar, siendo un perfume además con una intensidad que desde luego no es intrusiva con el resto de personas, pero sin embargo yo utilizándolo los días que me lo he puesto para ir a trabajar, te sientes cómoda, porque dices, vale, no es un perfume
que vayas a arrollar ni a dejar muchísimo rastro, pero es de esos en los que te lo pones y sabes que es efectivo y agradable. Huele rico, tú te sientes cómoda porque te sientes con un aroma limpio y es agradable de llevar. Para que te puedas hacer una idea, cuando yo me lo puse, la primera sensación que tuve y lo primero a lo que me recordó es pues un perfume que además conocemos perfectamente, que es el perfume de Voce Viva de Valentino, el cual considero lo mismo, pero probablemente, claro, el perfume de Voce Viva de Valentino ya tiene un precio superior y demás, y sin embargo este perfume pues se hace bastante más asequible y más todavía cuando empiecen a entrar los sets en los que te venga el perfume con otras cantidades, ¿verdad? Pues además siempre te viene a un mejor de precio. Luego depende, ¿no? Depende del gusto de cada uno. Como te digo, es un perfume que nos resulta complicado, posiblemente tampoco es la más mega novedad, porque igual que a mí de repente me recuerda a ese Voce Viva de Valentino, que efectivamente también tiene esa salida de flor de azahar, la mandarina y el jengibre, solo que en Voce Viva tiene vainilla, endulza más el fondo del perfume y aquí no tiene vainilla, sino que tenemos ese fondo de almizcle y pachulí, que hace que no sea con ese fondo tan dulce, sino más fresco y limpio, sin llegar a esa parte dulzona de la vainilla. En ese sentido, claro, Voce Viva fue un perfume que utilizó y gastó mi hija enseguida, ha gastado mi hija adolescente. Entonces, directamente cuando probó este perfume no le hacía falta ni recordarlo al otro ni nada. Cuando lo prueba se da cuenta de que es un perfume que huele rico, huele muy agradable y que le gusta. Efectivamente, como es un perfume muy en lo neutral con los aromas, nos encontramos con un perfume que les va a gustar desde las chicas más jóvenes a las más mayores, pero sí que entra en un rango muy juvenil. Yo creo que en ese sentido, si conocemos los perfumes de la última temporada de Pepe Jeans, sabemos que juegan mucho hacia la parte juvenil. Eso no quiere decir que luego señoras de mi edad o más lo podamos utilizar alegremente. No es... aquí nos pasa posiblemente como el último perfume de Prada, como los últimos perfumes que han llegado con unas notas que en principio conocemos, ¿verdad? Esas notas frescas, cítricas, frutales frescos, con notas blancas y con esos toquecitos florales. Digamos que volvemos a encontrarnos con un perfume con una sensación básica de aromas, las cuales no tienen dificultad ninguna a la hora de utilizarlo, pero sabemos que esto evolucionará. Pepe Jeans nos presenta un nuevo perfume que inicia una nueva colección y de aquí iremos probando. Y como te digo, lo bueno que tiene es que cuando nos encontramos un perfume que nos pueda recordar a algún otro, también nos sirve de opción para decir, bueno, si me gusta mucho este tipo de aroma, puedo elegir entre un precio y otro. Pero luego siempre recordad que están esas pequeñas diferencias, como os digo, en este caso lo encontramos en el fondo del perfume, lo cual pues luego depende de que nosotras pasemos por la perfumería, los probemos y así veamos cuál nos gusta más. Conclusiones con este perfume: efectivamente se siente femenino, es muy fresco, quizá, y como no tiene tanto extra de dulzor, a algún muchacho le puede apetecer probarlo para tener ese frescor de la mandarina, las flores blancas y demás, quién sabe, pero está más en el lado femenino, por supuesto que sí. Y luego, versátil en edad, completamente. Versátil en época del año. Esto hubiera venido muy bien para refrescarnos en primavera-verano porque el calorcito lo nos hubiera invitado, pero es el tipo de perfumes que cuando no sabes qué ponerte, lo utilizas y perfectamente bien. Tiene una combinación que no es para nada complicada y lo hace un perfume casual de uso diario sin ninguna complicación. Por eso viene bien lo que es la recarga. Todavía tengo que ver cómo se abre para la recarga porque a mí me da un poquito de miedo.
Digo, por si lo rompo, ya ojearé cómo hacerlo. Así que bueno, amigos, si lo habéis probado o no, contadme, porque además este perfume ya empieza a entrar en todas las perfumerías, en muchas online ya lo he visto disponible, así que podremos ir descubriéndolo y demás. Contadme si lo habéis probado, qué os ha parecido. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.